Ok. Hoy vamos a estudiar el penúltimo capítulo de las leyes de herencias, que viene a ser también el penúltimo capítulo de este libro, el libro de Mishpatim, que es el libro 13 de los 14 libros del Rambam, y eso significa que en pocos meses vamos a completar todo el set del Yad HaZaká. Eso va a ser un momento muy grande. Y bueno, hoy vamos a estudiar en este capítulo que es muy corto, entra todo acá en una página de 8 alajot nomás. Vamos a estudiar distintos temas acerca de esta ley de herencia de propiedades. Herencias. Dice así el Rambam, Milchot Nahalot, Perek Asiri. Halajá Alef. Shnei achim shechalku ba'u lehem ach medinat hayam. En el caso que dos hermanos dividieron la herencia de su padre, y de repente viene un tercero de un país lejano. Vejen shlosha achim, y así también tres hermanos. Vejen shlosha achim, y así también tres hermanos. Shechaku ba bal chov venatal chelko shel echad mehen. Y así también tres hermanos que dividieron su herencia. ובו בהלכו ונטל חלקו של אחד מהם אפילו נטל זה קרקע וזה כספים בטלה מחלוקת וחוזים מחלוקין השאר בשווה. En los dos casos, en el caso que dos hermanos dividieron la herencia del padre entre sí, de repente se presenta un tercero, dice yo también soy un hermano, y comprueba que él es un heredero de el padre. O en el caso que tres hermanos dividen su herencia entre ellos y de repente viene un creditor del padre, y toma la propiedad. Bienvenido Rubén, buenas noches. Viene un creditor y se lleva la propiedad de uno de ellos, diciendo que el padre le debía eso de la propiedad. Entonces en estos dos casos, dice el Rambam, en estos casos la división de los bienes queda anulada y tienen que ahora poner todo de vuelta en la olla, como quien dice, y dividirlo de vuelta. ¿Por qué? Porque vino un hermano más o porque alguien vino y se llevó uno de los bienes de uno de los que estaba ahí. Por lo tanto, tienen que dividirlo de vuelta. Halajá bet. Mi shetzivá b'shat minato shitnu leploni dekel o sadeh menechasab. וחלקו האחים ולא נתנו לפלוני כלום. הרי המחלוקת בטלה, וכתב así נותנים מה שציווה, מורישם אחר כך חוזרים מחלוקים כבתחילה. En el caso que el padre, buenas noches. Recién vi su email, señor Rubén, le voy a contestar si os quiere después que termine el shiur. Entonces, dice así el Rambam en halajá bet. En el caso que un hombre pidió que cierto objeto de ellos se le dé como regalo después de su muerte a tal persona, y los hijos no le hicieron caso, no le dieron esa cosa. Vamos a decir que esa cosa, buenas noches Jaime, vamos a decir que por ejemplo esa cosa era una palmera. Dijo, esa palmera yo quiero que se le den a mi amigo, y no se la dieron. Entonces, la división, cuando dividieron los objetos, cuando dividieron los bienes, cuando dividieron los bienes, queda todo anulado, porque siendo que no hicieron ese prerequisito que les puso el padre. ¿Cuál fue el requisito? Fue que le den a ese hombre el objeto que él mandó. Entonces, siendo que no hicieron eso, tienen que primero darle ese objeto a ese hombre y después ir y dividen de vuelta la herencia. Alajá melachim shohaku shamim lahem mashalehem. אבל משל בני אמונותיהם שקנו להם מתפיסת הבית אין שמין, וכן משל לשניהם שכבר זכו בהם לעצמם. במה דברים אמורים בגדי חול, בגדי שבת ומועד שומעים משלם. Dice el Rambam
cuando se va a dividir los bienes del padre para darle a cada uno de los herederos, en el caso que los herederos ya compraron bienes para sí mismos con el valor de los bienes que le dejó el padre, o sea, el padre dejó, vamos a decir, $1.000.000, buenas noches Mónica, $1.000.000 en bienes. Y enseguida que se murió, los hijos no tenían plata, algunos agarraron algunas cosas que ellos tenían, lo vendieron y con eso se compraron cosas que necesitaban, incluyendo ropa, etcétera. Entonces, la pregunta es, cuando vamos a dividir un mes después, cuando ya se enterraron y cuando ya se preocuparon con todos los temas del entierro, etcétera, y fueron a dividir la herencia, la pregunta es si incluimos aquellas cosas que ellos tienen puesto, por ejemplo. Vamos a decir que él gastó $1.000 en ropa para él y su familia. ¿Incluimos eso en parte de su herencia? ¿O dividimos la herencia sin incluir aquellos objetos que ya se llevaron los hijos? Entonces dice el Rambam que aquellas prendas que tiene él puesto, tiene que sumarlo a la porción que él recibe. O sea, si él tiene puesto $100 de prenda, que eso lo tomó de los bienes que dejó el padre, tiene que incluir esos $100 en el monto general y se divide entre todos los hermanos. Pero las ropas que tiene su mujer y sus hijos, eso ya no, porque o sea, una vez que uno ya le dio ropa a su mujer y hijos, no decimos que como que le tiene que devolver, o sea, inclusive si es el valor. הלכה ד' מי שהניח יתומים מקצתם גדולים וקצתם קטנים ורצו לחלוק בנכסי אביהם כדי שייטו הגדולים חלקם, מעמידים בית דין אפוטרופוס לקטנים ובורר להם החלק היפה. ואם הגדילו לא יכולים למחות, שהרי על פי בית דין חלקו להם. ¿Qué pasa así? Dice el Rambam. Un hombre falleció y dejó huérfanos, algunos de los cuales eran mayores de 13 años y otros eran menores de 13 años. Entonces, ¿qué se hace? Dice el Rambam así. En el caso que los huérfanos mayores no quieren esperar hasta que los huérfanos menores cumplan 13 años y recién después dividir los bienes entre ellos, entonces la corte apunta a tutores que se ocupen de los campos de los menores, y lo que hacen es, ellos dividen la tierra, o sea, dividen la herencia, la tierra mejor se la dan a los menores, y que ellos se lo cuiden los tutores, y lo que le pertenece a los mayores se lo llevan los mayores. Eso es lo que se hace en el caso que los mayores quieren ya llevarse su porción y no quieren esperar hasta que crezcan los menores. Pero, aunque esto es algo que parece ser todo muy lindo para los menores, no obstante, los menores cuando crecen, ellos no pueden decir, yo quería otro terreno. Sino esto tiene sus ventajas para los menores, pero también tiene sus desventajas, el hecho de que ellos no pueden elegir, siendo que son menores, no tienen elección en cuál terreno quieren, y cuando crecen ya no pueden cambiarlo. Pero no obstante, termina siendo por su beneficio. Pero en el caso que la corte erró, se equivocó en las calculaciones que hicieron para dividir los terrenos, o sea, cuando crecieron los huérfanos menores, se dieron cuenta que el cálculo fue erróneo, entonces ahí sí, ellos pueden demandar que se haga la división de vuelta y tienen razón, hay que hacerla. הלכה היא, מי שמת וניח יורשים גדולים וקטנים צריך למנות אפוטרופוס שיהיה מתעסק בחלק הקטן עד שיגדיל. ואם לא מינה חייב בית דין להעמיד להם אפוטרופוס עד שיגדיל, שבית דין הוא אביהם של יתומים. Una persona que dejó huérfanos pequeños, entonces de entrada tiene que dejar él un tutor, tiene que apuntar él un tutor para que se ocupe de los terrenos de la herencia de los menores. En el caso que él no lo hizo, que no pudo hacer, que no pudo apuntar, entonces ahí sí la corte es responsable de apuntar tutores para que se preocupen y para que se ocupen de los terrenos de los menores. Alajá va. Si va a morir, va a amar. Cuando el padre o el heredor, o sea, el que está el padre, vamos a decir, dice, Yinaten helek hakatan lekatanu ma sheyirtze yaseba reshut biado. En el caso que el padre antes de morir dice, yo quiero que le den la porción chica a
mi hijo menor, a mi hijo chico, y que él haga lo que él quiera. O sea, aunque él es un menor, quiero que se la den ahora y que él haga lo que él quiera con eso. Entonces dice el Rambam que se le puede, o sea, se lo escucha. Aunque generalmente un menor no puede adquirir algo, en este caso es un regalo del padre, en ese caso, ¿sí? Y hay una mitzvah de cumplir con lo que demanda, o sea, cumplir con lo que pidió el muerto en sus últimos momentos. Y así también, si el padre antes de morir apunta el tutor, apunta a una mujer como tutor, o un menor como tutor, o un esclavo como tutor, que generalmente ellos no son tutores, testador, ahí va, el padre es el testador. Entonces, dices, aunque si el padre lo pide, si el testador lo pide, se le cumple con sus deseos. אבל אם בדין ממנים אפוטרופוס לא אישה ולא עבד ולא קטן ולא עם הארץ שהוא בסגרה ששוד על עבירות, אלא בודקין על האדם למען ואיש חי ויודע להפך בזכות היתומים וטוען טענתו ושיש בו כוח בעסקי עולם כדי לשמור נכסיו ולהרוויח בהם ומעמידין אותו לקטנים, בין שיהיה רחוק בין שיהיה קרוב לקטן, אלא שאם היה קרוב לא ירד לקרוב. Dice el Rambam, pero cuando le toca a la corte apuntar a un tutor, o sea, en el caso que el padre no apuntó, si el padre apuntó, dijimos que el padre puede apuntar inclusive a una mujer como tutor, a un esclavo o a un niño, pero si la corte está apuntando al tutor para que se responsabilice y para que cuide los bienes y el terreno que hereda este niño, ellos tienen que apuntar a un hombre mayor de edad, responsable. ¿Por qué? Porque tienen que apuntar a alguien que se va a responsabilizar y va a saber pelear. O sea, va a saber pelear por la tierra y va a saber cuidarla de la manera correctamente y va a saber hacer negocios con la tierra para que no se desvalúe. Por lo tanto, tiene que ser, o sea, un hombre mayor con experiencia y que pueda pelear en el mercado. ¿Ok? Entonces, en el caso que la corte lo hace, tiene que ser tal persona. הלכה ז' בדין שהעמיד האפוטרופוס ושמעו עליו שהוא אוכל ושותה ומוציא הוצאות יותר מדבר שיעמוד בו, יש להם לחוש לו שמא מנכסי יתומים הוא אוכל ומסלקין אותו מהדין האחר. En el caso que la corte apunta a un tutor y después que lo apuntaron escuchan que esta persona de repente empezó a gastar mucho dinero en comida y está tomando de más, etcétera, etcétera, entonces tienen buena razón por la cual pensar que este hombre ahora se está tomando ventaja de este campo que recibió para cuidar para los huérfanos, y ellos tienen el poder de reemplazarlo, de echarlo y contratar a otro tutor en su lugar. ומסלקין אותו מעמידין האחר, אבל אם מינהו אבי יתומים, הם מסלקין אותו. שמא מוציאה מצה, pero en el caso que lo apuntó el testador, entonces ahí no sé, aunque vemos que de repente empezó a gastar mucho dinero, podemos, o sea, no lo sacamos de su posición. Tratamos de encontrarle la vuelta, o sea, tratamos de decir, quizás encontró un tesoro, o quizás encontró dinero por ahí, o se hizo rico. Pero si tenemos testigos, que él está usando el dinero de los huérfanos para sus placeres propios, entonces ahí sí lo echamos. Pero si no tenemos testigos que él está usando ese dinero, no hay razón por la cual sospechar. O sea, ¿por qué? Porque si el padre lo apuntó, probablemente el padre lo conoce y él tiene una relación con el padre y no va a hacer eso con los niños, con el dinero de los niños. O para esquema Geonim vino todo el mafsid, y ya se pusieron de acuerdo los Geonim que se le hace jurar a el tutor que no sacó nada de los objetos o de los bienes de los herederos, etcétera. והוא הדין לאפוטרופוס שמינו אבי סומים ואתה שמועה טובה והיה ישר בידי מצוות וחז"ל להיות לא לסובב ולא בדרך הישר או שפרץ בנדרים ובגזל בית דין חייבים לסלק אותו או להשביע או למנות להם אפוטרופוס כשר. כל דין כפי מה שיראה לדיין שכל בית דין ובית דין הוא אביהם של יתומים. Dice el Rambam, pero en el caso inclusive que el padre fue el cual apuntó a este tutor y de repente empezó a tomar demasiado y empezó a mentir y empezó a
a no cumplir con sus promesas, entonces en ese caso la corte puede decidir y puede enforzar que se lo eche a este tutor y reemplazarlo. ¿Por qué? Porque cuando muere un hombre y deja huérfanos pequeños, ellos pasan a estar bajo la responsabilidad de la corte. Por lo tanto, si la corte entiende que eso es lo que tiene que hacer para proteger a los niños, así será. Halajá Het. Katan shehigdil. אפילו היה אוכל ושותה יותר מדי ומפסיד והולך בדרך רעה. Un niño huérfano que cuando creció, cuando pasó ya los 13 años, empezó a comer y tomar demasiado y está yendo en un camino incorrecto y está gastando, está abusando de la herencia que le dejó el padre. O sea, de repente tiene 13 años y tiene una herencia que vale miles de dólares. No lo sabe cómo usar. Entonces, en Betim Monim Mimenu Memonov, vemos Betim Apatropos. El Imken Tziva Vivo Mrisho Shelo Itnu Lo Elo Imken Ye Kasher Umatzia, o Shelo Itnu Azma Menubeb, Vashote, Vajeres, Arem, Kektanim, Betim Nem Apatropos. Dice Rambam, en este caso la corte no le puede sacar. La corte no le puede sacar. La corte no le puede sacar el terreno. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es suyo y está haciendo lo que quiere. Con la excepción en el caso que el padre dijo claramente que no le den toda la cantidad de una o algo así, o sea que no le den todo el dinero de uno. Entonces ahí sí la corte se le puede sacar. Pero en general, si no se está portando bien, eso ya no se puede hacer nada porque él es ya mayor de edad y es responsable por sí mismo. Dice el Rambam, una persona que es un huérfano, que es un heredero, que no es completamente sano mentalmente o que es sordo-mudo, tal persona está considerado, tienen las mismas leyes que un niño con respecto a estos temas. Por lo tanto la corte tiene que apuntar para él un tutor que se responsabilice de sus bienes. Con esto concluimos el shiur de hoy. Mañana, como mencionamos al principio del shiur, vamos a estudiar el capítulo 11, con el cual vamos a concluir este libro, el libro de Mishpatim, el libro 13 del Rambam, y pasado vamos a empezar el libro 14, el último libro, el libro de Shoftim, el libro de jueces, quizás el libro más interesante del Rambam, y en pocos meses vamos a completar el estudio de todo el Rambam entero, que es algo impresionante. Así que vamos a ponernos las pilas para el último libro, y ustedes también. Yo me voy a poner las pilas, voy a tratar de preparar con más tiempo y quizás decir algún comentario extra o algo más interesante. Y ustedes también, pónganse las pilas. Y a venir más a menudo y a invitar a otra gente. Así cuando terminamos, que sea con toda la fuerza. Más dibujos, ahí va, como dice Joel. Si necesitamos dibujos, haremos dibujos. Algo extra hoy de Rambam, yo no vi nada extra que tengo para compartir, pero las cosas extras hay que prepararlas, o sea, tengo que mirar en los comentaristas, etcétera. Ok, paro la grabación, tomamos preguntas.